Para mí el autostop es y ha sido como una manera de volver a confiar a la humanidad. Algo que me lleva en la vida es aceptar el vértigo de no tener identidad. Tengo enfrente a Alessandro Yassili, más conocido como el Kapok. Kapok viene de la cuestión etimológica de cabeza, como de cabezón. Podemos inferir que es inteligente por eso, pues tiene una capacidad de RAM y ROM bastante grande, considerable. Y segundo, porque también su libro se llama Capocadas. Y Capocadas se define como la acción en la cual no tiene sentido hacerla. Es difícil definirlo porque justamente me abrió las puertas a su club de amigos, en los cuales he conocido gente muy dispar, similar al Club de la Serpiente. Porque hasta incluso había una maga en ese grupo. Habría un griego que tiene un síndrome de Tourette, hay un gallego pero que tiene falda escocesa, hay personajes muy variopintos en ese club y él me abrió las puertas hacia eso y entendí, ¿no?, que él vive un poco como el que abriga y abraza a todos los seres más dispares posibles con un denominador común, que es como se llama nuestra casa hoy en día, que se llama Cal Perdut. Es como estamos perdidos. Y esa perdición de algún modo él la resolvió con la ruta. Y yo entiendo esa medicina, porque no hay medicina tan hermosa para mí ser, y creo que para él también, de estar al costado de la ruta con una interrogante completa de dónde vamos a dormir, dónde vamos a estar, quién nos va a levantar, pero con una dirección. Kapok acaba de terminar una epopeya bastante irrepetible, viajando a dedo desde Australia hasta Barcelona. Hay una curiosidad y la primera pregunta que me genera es como, ¿esto fue planeado, fue improvisado o realmente premeditadamente dijiste quiero hacer este viaje a dedo? No fue premeditado. Yo llegué a Australia justamente como dijo el Iván, con esa parte sagitariana de, bueno, estoy acá en la carretera, tengo que encontrar trabajo, encontrar buena gente en el camino y todo eso, y claramente la parte antropológica que es fundamental para mí. Entonces tenía bastante curiosidad de los aborígenes, bla, bla. Y no veía el futuro, no tenía idea si me iba a quedar 6 meses, 5 años o toda la vida. El caso, la contingencia, o llamadlo como queráis, me vio eligiendo volver de dedo por por una razón de gusto, porque claramente es mi manera de conocer a gente. Ni tenía ninguna idea de formar un libro, ni nada. La única cosa, entre comillas, artística que hacía y que siempre hice, decimos, en los últimos años, ir a hacer retratos con una cámara analógica soviética, la Zenit, a la gente del camino, o gente, no sé, con caras o personalidad o alma que no quería olvidar. No fue premeditado. Pero fue un modo de, bueno, quiero volver a casa, pero volver a casa en avión claramente no lo voy a hacer, entonces ¿cómo lo hago? A dedo. Sí, más que claramente, mira, me gustaría citar un libro de Tiziano Terzani, porque es un puto crack y también ha sido y sigue siendo un modelo, es un Cappuccini italiano, para ponerlo en contexto. Va. Periodista literario, decimos, o casi romántico, ¿no? De la idea de ser periodista en la época en que no había Twitter, que no había toda esa paja de cosas que tendrías que hacer hoy para seguir adelante, ¿no? Entonces era realmente cuestionarse a uno mismo todo el rato con los acontecimientos que pasaban. Igual, para ir a ese libro que se llama Un adivino me dijo, no sé si en castellano se llama igual, pero igual es 1993 si no me equivoco, y el periodista Terzani elige, siguiendo una recomendación que le hizo un adivino en los años 70, no pillar ningún avión en el año 1993. Entonces escribe ese libro de sus viajes sin tomar avión por el sureste asiático y la zona donde él estaba destinado y al que le tuvo mucho amor. Y nada, y dije, prisa no tengo. Tenía igualmente ganas de probar la idea del barco stop, que siempre estaba ahí un poquitín latente en hacer algún tipo de travesía, o el Atlántico, todo eso. Y digo, bueno, estoy aquí en el Pacífico, la barrera de corales, ¿cómo se llama? Entonces digo, lo voy a intentar
¿por qué no? Y se juntó justamente con la idea de que Australia me decepcionó a nivel cultural. Me pareció un desierto en todos los sentidos, más allá que geográfico. Y, y también, nada, conociendo gente, amigos que estaban más en la cuestión, muy feo decirlo cuestión, pero en la historia de los aborígenes, en el día a día de los aborígenes, y la gente ya estaba desesperada y realmente veía que el Estado hacía un blanqueamiento en el sentido que todo el dinero y toda la ayuda estaba repartida no a resolver el problema, sino a confinarlo. Entonces mucha gente, y digo también europeos que habían ido ahí trabajando de esto, se fueron decepcionados, como que realmente su ayuda servía para poco o nada. Y más allá de eso, lo que vi de la cultura australiana no fue nada estimulante. Interesante sin duda, no me arrepiento para nada. Y de hecho hay algo de nostalgia en el día a día, si quieres también de planeamiento del futuro de Australia, porque es todo tan fácil que puedes decir, hoy me voy ahí, voy a buscar trabajo ahí, voy a conocer gente, bla, 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 bla. Que realmente el tipo de vida es muy fácil, sobre todo para un europeo que va ahí con la idea de quedarse o no, de ver cómo va. Hay mucho dinero, mucho trabajo, entonces no es seguramente, no sé, viajar por otros lares del mundo donde no hay esos privilegios. Pero justamente creo que es el privilegio que baja el espíritu del australiano medio, porque claramente no hay mucha gente que vaya a la universidad, porque saliendo de un 18 años puedes ir a trabajar a la mina o donde sea y te ganas un pastizal. Entonces la idea de estudiar para mejorar y pillar un trabajo mejor no existe, o por lo menos es muy, muy baja y a lo sumo en las grandes ciudades. Y entonces, nada, el perfil decimos que es muy simple, pero un simple negativo, porque simple tampoco quiero ponerlo como que sea una caracterización negativa, pero hay gente que habla de coches y birras y poco más, así generalizando a lo sumo, ¿eh? Hay 20 millones de personas, pero también la idea de estar aislado en todos los sentidos, ¿eh? Una isla que es un continente gigante, o sea, dice de este a oeste son 5.000 kilómetros. Yo no tengo idea de Barcelona a San Petersburgo, imagino que serán menos de 5.000 kilómetros, o sea, son distancias ridículas. Entonces, también. Claro, porque a veces los mapas te engañan bastante, ¿no? Como que de San Petersburgo a Barcelona hay menos distancia entre Australia, o sea, lo que es Australia. Yo creo que sí. Wow, es increíble eso, ¿no? Entre Perth y Sydney sí son casi 5.000 kilómetros. Y nada, Barcelona-Berlín son 1.800, entonces no creo que va a llegar a 5.000. Claro, pero sin ir más lejos, entre La Quiaca y Ushuaia son como 4.000 y algo también. Pero hay algo que estaba pensando ayer que habíamos dicho con respecto al hecho de empezar a gentrificar otros espacios naturales y que dijimos, mejor guardar esto en silencio, o sea, en proteger estos espacios naturales. Dije, a ver, la recomendación de Ale para el mundo sería de viajar. Viajar de una manera justamente como viajar, es vivir con incertidumbre, hacer dedo y no pensar a dónde uno va a llegar, no tomar un avión y decir como voy a llegar directamente ahí, sino abrazar esa incertidumbre y conocer a la gente local, sus acentos, su lengua, su cultura, su cocina. No es dónde viajar, sino cómo viajar. Y eso creo que algo lo marcas muy bien, es cómo voy a ir a Australia, cómo pasé por Indonesia, cómo fui a China, cómo terminé en Uzbekistán, en Kazajstán. Digo, el cómo. Y en ese cómo mucha gente tiene miedo. Porque también, pensémoslo del privilegio, esto para otro grupo, privilegio de ser hombres, hablar 5 o 6 idiomas, tenemos un privilegio determinado en nuestro pasaporte. Sacando estos privilegios, ¿cómo empoderar a esta gente que está escuchando para realmente tomar ese salto acuariano y decir como, dale, lánzate? Como... Ya, bueno, yo imagino que todo es siempre un proceso. A ver, en mi currículum, entre comillas, de viajes, un poquitín como todos, yo empecé desde lo básico de un chico de 18 años europeo, Interrail y todo eso, entonces ir a lo seguro, hostales, conocer gente. Entonces, el proceso también, si quieres, de
interés. El mío, quién sabe, fue más interés, empezó como interés fotográfico, decimos a lo grande, ¿eh? O sea, contemplativo, digamos. Sí, sí, exacto, como contemplativo y claramente como la fotografía te deja algún tipo de interrogante, ¿no? Como que, no sé, cómo se convirtió en algo de antropológico, como, y esa gente que le hice foto, ¿cuál es su vida? ¿Sabes? Casi, más que antropológico, casi de juego de crear historias con las personas que nunca más iba a ver, pero seguía viendo en las fotografías. Fotografía de mierda, con claramente una digital de los años cero, ¿sabes? Muy, muy lumpen siempre, pero esto llevó al Couchsurfing, que ha sido una herramienta fundamental para mí, porque, bueno, para la gente que no lo conoce, es un sitio, ahora app, que suena más cool, pero claramente cuando no había smartphone ni nada, era locutorio, ir ahí al sitio, y nada, era un sitio, y es un sitio donde puedes pedir a la gente que tiene perfil si te hospeda y no hay absolutamente ningún tipo de función monetaria, ningún tipo de dinero de por medio, es simplemente por el gusto de hospedar a gente y que sé, hablar con otra gente, ver, en caso de tú que hospedas, conocer a otra gente del mundo, si no puedes viajar o si una, dos veces estar en situación rara sobre, qué sé, 500, 600 casas donde entramos. Bueno, hay otra cuestión también que es el hecho del desapego, ¿no? Porque muchas personas, y ahora sí yendo a la distancia, yendo al plano más emocional, es viajo sin tiempo, sin espacio, con una dirección quizás, espero o no. Pero, ¿qué pasa con mi trabajo? ¿Qué pasa con mi pareja? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con la gente que quiero? Digamos, cuando yo me he encontrado a la gente en la ruta, las primeras cosas que dicen es eso, ¿no? Pero yo tengo una pareja, pero tengo un trabajo, no lo quiero dejar, es como... Es esta diferencia entre la raíz que entra y penetra en la tierra con el movimiento, ¿no? Y justo, no sé por qué, pero el proyecto que yo tenía de retiro se llamaba el movimiento de las raíces profundas. Nunca hice conciencia sobre eso. Pero, ¿qué podrías decir frente a ese argumento? Porque a su vez es un recurso, ¿no? Decir, no lo quiero hacer porque tengo eso, lo cual es cierto, que existe, pero a su vez esa raíz nos está impidiendo de alguna forma movernos. ¿Cómo sería la cosa ahí? Mira, te lo voy a resolver en el tríptico eso clásico del horóscopo, ¿no? Trabajo, amor y salud. Para, decimos, también yo darme una pauta, ¿no? En el tema del trabajo, o sea, lo económico, en lo relativo a la cuestión, es muy absurdo y imagino que para mucha gente y gente que aprecio, amigos, amigas, que sigue siendo absurdo. Yo gasto mucho menos viajando que no estando fijo en un lugar. O sea, atención a eso, de vuelta, ¿lo puedes repetir? Bueno, viajando en cualquier sentido y en cualquier tipo de o sea, que sea Suiza, Noruega o que sea Tailandia, Laos. Suelo gastar gasto mucho menos que no teniendo una vida, decimos, estable en un lugar. Tendría que ahondar un poquitín en el cómo porque me he ido por la rama y es también parte de lo económico, si quieres, de la parte de trabajo del horóscopo. El cómo, en mi caso, tengo que decir que también trabajando un poquitín la arrogancia, porque sí que pasa a veces, sobre todo en la parte del sureste asiático y todo eso, donde hay un rebaño gigante de occidentales que... yo lo veo bastante así, por eso digo trabajando la arrogancia, Bien, gracias. Que realmente me va por ahí. Que nada, que claramente es un lugar muy fácil, barato y seguro a donde viajar y todo está hecho, hostales y todo eso. Y yo rechacé claramente ese tipo, en este caso he rechazado esta manera de viajar porque no la creo, no la creo justa a mí, que no significa que a ellos no sea justa, pero nada. También viniendo de muchos años viviendo en ciudades muy turísticas donde la especulación ha echado a gente. Y nada, entonces como me pareció a mí justo y moral, además de lo antropológico que me interesa más,
entrar más adentro de la gente del lugar. O sea, a mí irme a Tailandia y discurrir con un alemán de las posiciones de yoga me chupa un huevo. O sea, no, es algo que si lo quieres hacer, bueno, viví en Europa y no tengo absolutamente intención, bueno, de gastar tiempo. Es muy feo decirlo, pero ya, qué sé, cuando llega una edad estás más con la prioridad de, y sobre todo si estás afuera, de qué voy a hacer, con quién voy a gastar, entre comillas, ocupar mi tiempo. Y nada, mi respuesta del cómo era, quiero entrar adentro de la casa de la gente. Y como dije antes, ha sido un trabajo, un proceso paulatino, así lento, y esto ahora es lo que me interesa a mí. Entonces, resumiendo ya, Couchsurfing y Autostop han sido las dos maneras para alejarme del circuito, decimos, de rebaño occidental, como le llamé antes, de hostales y lugares turísticos para hacer fotos de Instagram. Bueno, me gustaría ahí hacer una nota al pie para explicar el proceso o la denominación de gentrificación, porque es una palabra que se usa mucho y simplemente para que la tengamos en cuenta es, a ver, y esto es muy simple, imagínense una aldea de personas donde tienen una playa muy bonita y ahí hay 5 personas que saben hablar inglés. Esas 5 personas que saben hablar inglés van a poder tener contacto directo con las personas que hablan inglés, que digamos es la gran mayoría de las personas del mundo, y le van a poder vender servicios. Ahí imagínense a una familia que no habla inglés. Esa familia va a trabajar para los que hablan inglés. El chico que habla inglés, el extranjero, decide comprar una casa en ese lugar porque la playa es muy bonita. El que habla inglés va, se asienta sobre esa casa, que al final termina justamente este aldeano que habla inglés le termina cobrando mucho más caro de lo que realmente sale esa casa. Después este tipo se da cuenta que si alquila las casas a este dinero va a ganar mucho más dinero que en realidad rentándosele a la familia que no habla inglés. Entonces la familia que no habla inglés se ve obligada a moverse de playa porque en esa playa va a estar llena de extranjeros que hablan inglés, organizada por los aldeanos que hablan inglés. Eso en forma súper simple es el proceso de gentrificación. Entonces, por lo cual, el hecho de hacer dedo, ¿no? Esta explicación de decir, es indistinto si esa persona, si ese aldeano que nos acaba de levantar en la ruta, habla inglés o no habla inglés. Y si no habla inglés, hasta mejor. Porque el cómo uno se interioriza en la cultura es más real. ¿Por qué? Porque los que realmente son auténticos y viven esa playita en la isla es la familia que no habla inglés. Los que estuvieron años, generaciones y generaciones ahí. La gran recomendación también tiene una declaración política, y esta quizás la estoy agregando yo, porque estoy por el segundo termo de mate, en decir, la forma de viajar, de una forma de conocer realmente, es hacer dedo, es conocer a las personas que viven ahí. Creo que ahí, más que algo romántico, hay una filosofía de vida, hay una declaración de decir cómo queremos vincularnos con las personas que viven en el lugar donde vamos a viajar, cómo vincularnos con el otro. Y eso también va, y eso se lo dedico de taquito, a las personas que salen de un ashram o salen de un vipassana, inmediatamente salen y van a comer a un restaurante porque quieren darse el gusto, pero viene una persona a pedir algo de dinero y no lo miran. Entonces, todo lo que uno aprendió durante meses de meditación y entrenamiento, al no interrelacionarnos con las personas que habitan el espacio público, no sé si por ser sagitarianos o no, pero me parece que es algo completamente necesario. Creo que es un trabajo sobre la otredad, eso incluso, ¿no? O sea, es que después de ahí como paja filosófica, ¿no? Si aceptas la otredad, la estás desotrando. Exacto. Entonces, ¿sabes? Si yo acepté la otredad de un indonesio que me habla solo en indonesio, si no me interesa ni el filosófico. La cosa es que por lo menos hemos compartido el uno el otro, como hay un interés mutuo. Porque nada, creo que es muy inútil decirlo, pero el 95%, el 98% de los coches que me pillaron eran locales. Entonces era gente de ahí, en muchos casos con un interés bestial en qué hace en medio de la ruta. Depende también claramente de los países, ¿no? Países que están más acostumbrados a ver occidentales agitando el dedo y países que no.
Entonces, claramente, no sé, como dijiste vos, es la parte de entrar, yo digo, casi pornográficamente adentro de la cultura, porque entras como violas las propiedades privadas, que para nosotros, no sé, hemos crecido con la idea de no vas a... Claro, hay una penetración. Completamente. Hay una penetración. En el coche un poquitín menos que una casa, pero igual, o sea, para un occidente, bueno, en mi caso un mediterráneo promedio, sabes, que no sea con BlaBlaCar, la gente no agarra gente cualquiera. Es algo como sí, una violación en toda regla, ¿sabes? Como se siente casi el cuerpo y el espacio está conquistado por otro, y esto... Justamente creo que el Mediterráneo, en principal, porque bueno, he crecido en esa cultura, es muy desconfiado, al mismo tiempo que abierto, pero la desconfianza gana la curiosidad, depende en qué lugares. Mientras en la mayoría de los lugares, no quiero llamarlo tercer mundo, sur global, como se llama, como la curiosidad gana mucho más. Que no significa que no quieran hacerlo por ayudar, sobre todo en los países musulmanes, que nada, tienen, decimos, una pauta religiosa, moral de ayudar a viajeros insolventes. Pero más allá de esto, como hay una curiosidad humana, que para mí, no sé, la razón, el telos, si quieres, cuando viajo, y diría también en la vida, sería justamente eso de volver a la humanidad, confiar de la humanidad. De hecho, en un trozo del libro en Turquía ya, cuando se me apareció un momento de desconfianza suprema. Bueno, como sabes, la compenetración de cosas que en el mismo momento acaecen, ¿sabes? El acaecimiento como directo, casi místico, ¿no? De tenía que ser aquí en ese momento, un poco de ya del destino. El lenguaje pachamámico, sincronicidad. Sincronicidad, bueno, Jung, ¿no? Creo que hablaba también de sincronicidad. Bueno, Jung más allá de lo pachamámico. Los pachamámicos se comieron a Jung. Ah, ok. Sí, sí. Dale. Algo que me dio mucha gracia en todo el Club de la Serpiente, en todos los amigos que Ale me fue mostrando, que teníamos un patrón en común, más allá de estar perdidos, y quizás hasta me dijeron que yo soy el menos perdido de todos ellos, es nuestro amor a la etimología, nuestro amor al lenguaje, nuestro amor de justamente ser conscientes de la palabra que estamos usando y escogemos en este preciso instante. Y una forma de conocer verdaderamente la cultura es entender, mal que mal, su idioma. Y recuerdo que me habías mandado una palabra en indonesio que me encantó, algo de gracias, amor. ¿Cómo era eso? ¿Te acordás? Terima kasih. Ve que claramente las palabras gracias son las primeras que uno aprende, pero me parece lo normal en cualquier idioma. La primera. Y terima kasih es aceptar el amor, algo por ahí. Entonces, wow, no sé, el indonesio es muy fácil como idioma, en sentido que no tiene tonalidades muy bizarras, y de hecho hay también palabras portuguesas, holandesas, por lo de la colonización, pero no es un idioma muy complejo. Y nada, y tiene, no sé, otras palabras que te flipan. Matahari. Matahari es sol, y si no me equivoco era ojos de fuego, algo por ahí. Y igualmente, sabes, como todas esas palabras compuestas que en latín no creo que tengamos tanto, o por lo menos la hemos interiorizado tanto que ni la pensamos. Eso claramente es el trabajo de la etimología, ¿no? El quitar, el deconstruir la palabra, el lenguaje, ¿no? O sea, de ver de dónde viene y qué estás diciendo desde la base, porque claramente es un constructo, ¿no? Pero ya lo tenemos tan interiorizado que ni nos damos cuenta. Y bueno, sobre el tema idioma, creo que es una de las partes importantes para el cómo, ¿no? De que estamos diciendo antes. En mi caso, sí, claramente sé hablar inglés, pero no me siento y no quiero ir a otro lugar del mundo y hablar un idioma tercero. Lo máximo que puedo intento discurrir, aunque básicamente, o con comunicación que no sea solamente verbal, en el idioma local. Entonces, no sé, me esforcé, entre comillas, de hablar indonesio en Indonesia y en Malasia, que es el mismo idioma, y después ir adelante, Tailandia, Laos y todo eso. Entonces, realmente, no hacerme apreciar, pero yo apreciar su cultura y quitar la inferioridad. En muchos de esos países del sur global tienen la inferioridad que no hablan inglés y se excusan al principio, como yo no hablo inglés. Digo, ¿y qué tienen que ver? Estoy en Camboya,
¿por qué tienes que hablar inglés? O sea, no tiene ningún sentido a nivel, si quieres, localista, ¿no? O sea, soy yo que tengo que excusarme porque no hablo tu idioma. Yo estoy pasando por tu territorio, tu zona, llámalo como quieras, tu nación, tu estado. Entonces me parece absurdo que él, que está en su casa, dice, lo siento, no hablo un idioma de afuera. Entonces eso sí que me ha pasado mucho, que me invitaran en colegios para hablar inglés, porque claramente creen que soy nativo inglés, porque soy blanco europeo, entonces sí que he crecido con el inglés como primer idioma. Y qué sé yo, en las 2, 3, 4 veces que me pasó, que te medio obligan, y tampoco me siento en condición de privilegio de lo que sea de decirle que no, ¿no? ¿Pero cómo te obligan? A ver, ¿qué te dicen? No, bueno, a veces son bastante insistentes, en plan, mañana vienes al cole y vienes a hablar y hacer un speech, un discurso a los jóvenes de aquí, de lo importante que es el inglés, y de qué es tu viaje, y dinos algo. También la curiosidad otra vez que entra en juego, ¿eh? Yo estoy hablando también de aldeas de Indonesia perdidas. O sea, es un poco como los mamíferos, ¿no? Como las ballenas, que la mamá empuja a los niños como, toma, conocer al extranjero, ¿no? Como de alguna forma, ve a hablar con nuestros niños, ¿no? Sí, para ellos es aceptar la autoridad. O sea, yo en ese caso soy la autoridad. Porque claramente se ha hegemonizado un estilo. Incluso en Indonesia, me acuerdo, había los actores y actrices que más eran famosos, eran con rasgos más occidentales. Entonces que tenían que ser un padre holandés o portugués o lo que sea. O aún peor, que se habían operado quirúrgicamente para parecer más occidentales. Y eso digo, wow, la síndrome Michael Jackson, como le digo yo, ¿no? No sé, parece como tan antinatural, y claramente no es su culpa, ¿no? Además, o sea, si quieres poner una culpa, que quieres ir a este discurso binario cristiano de quién es la culpa claramente está más sobre el poder que las colonias hicieron en esos lares. En esos lares entiendo básicamente todo el sur global. No creo que haya muchas excepciones. Entonces eso es no encontrar el equilibrio entre tienes un poder para que te escuchen y destrozarle al mismo tiempo la imagen que tiene del occidente. Yo con lo de inglés, para volver a lo de inglés, empezaba así. El inglés no es mi idioma, no me gusta, pero es una buena herramienta. Yo creo que para ustedes es más importante no perder antes el idioma local y luego el nacional, lo que sea, porque dicho sea, en Indonesia hay una bestialidad de idiomas, no sé, 300, 400, 1000, ya me pierdo, o sea, hay un montón de islas, entonces siendo islas, claramente cada uno tiene su idioma. Y el indonesio está haciendo ahí lo que está haciendo el inglés a nosotros. Entonces el indonesio está tomando control de toda la pequeña, entre comillas, porque son 300 millones de habitantes. Entonces también idiomas hablados por 3 millones, 5 millones de habitantes está desapareciendo lentamente, ¿no? Entonces nada, eso creo que con el privilegio que tenía del poder de ser occidental, me sentía en deber y en gusto y moral, llámalo como quieras, de dar esas pautas, consejos o como quieras llamarlo. Sí, hay algo que habíamos hablado mucho en nuestros pequeños viajes de este año, era esto de, por ejemplo, la primera palabra que uno aprende en un idioma es gracias. Pero aún hoy podemos encontrar a gente que en cualquier otro país del mundo termina diciendo thank you. Y acá hay algo que justamente me parece importante develar y desmitificar. Como muchas personas que aún viajan y que se sostienen, ¿no?, en esa cuestión de, bueno, no querer ni aprender la palabra gracias en el idioma local. O sea, es una palabra, ¿eh? Habla un poco de, estoy viajando, estoy explorando esto, pero sostengo algo. Y nosotros lo llevamos al tema del acento, ¿no? Esta cuestión de lo que hablamos, por ejemplo, voy al caso de los argentinos, ¿no? Que hablamos de los argentinos en Barcelona, que es un tema que suele aparecer en nuestra mesa. ¿Cómo después de estar años viviendo en un lugar, sostienen mágicamente un acento que para nosotros es algo imposible, porque rápidamente nos vamos disolviendo en el acento, en las formas locales, pero cómo ir al lugar y no vincularse ni siquiera a no hay como una verdadera entrega, digamos, ¿no? Es como, toco hasta acá.
Y yo a veces me encanta decirle como son personas que viven en México pero no conocen el Huitlacoche, ¿no? Cuando yo le digo, el Huitlacoche no saben lo que es. Y digo, ¡ah, Madre Santa! Es como las cosas más mágicas que puede tener México, pero no lo conocen porque se sostienen en sectas domingueras de asado y fútbol. Estoy hablando en mi autocrítica como argentino. Poner homogéneamente un idioma para unificar, ¿no? Esta unificación, globalización, y surge la palabra que acá es la que quiero tocar, que es el nacionalismo, ¿no? Como en cada lugar, y eso es algo que también quería preguntarte, como en cada lugar te quieren entregar, te quieren vender lo mejor de su lugar, no es como esto es Indonesia o esto es Perú, como les decía, come mi Perú, ¿no? Es como come mi país. Y hay tantos ejemplos, ¿no? De que a su vez esas pequeñas diferencias habla de un proceso de me cierro para que no me contaminen, entonces para sostener mi tradición, pero a su vez estoy queriendo brindarte esto como lo mejor que hay. Cada persona dice que su país es lo mejor. A pesar de que idolatran a una imagen occidental, caucásica, al idioma, como que tienen esos idilios, pero mi país es el mejor. Mira, tantas cosas se me pasaron por la cabeza, pero el mejor ejemplo que pude hacer cuando fui en bici y pasé por los Balcanes. Bueno, como dices tú, ¿no? El idioma, ¿no? Que es representativo. Pero al mismo tiempo no, esa es la cosa más absurda, porque Croacia y Serbia tienen el mismo idioma. Bueno, tienen 5 palabras diferentes, el mismo idioma, de hecho se llama el serbo-croato. Y en Croacia todo dice, Hrvatski dobro ljudi, los croatas somos los mejores, somos gente buena. Tú vas a Serbia y te cambian una palabra, Srpski dobro ljudi. Como, ¿sabes? Como, increíble, ¿no? Como igualmente adentro del mismo idioma, adentro de la misma cosmovisión, porque al final el idioma crea una cosmovisión. Igualmente ahí hay un antagonismo, en ese caso claramente cruel, de una guerra que pasaba hace nada, terminó de 30 años. Entonces, como también adentro del mismo idioma hay diferencias. Bueno, claramente, o sea, el castellano, no sé, está hablado por, no sé, 500 millones de personas, no tengo idea. Entonces, también ahí imagino que en Latinoamérica hay un poquitín de contraste, que sea Argentina, Chile, Colombia, no sé si Colombia tiene problema con alguien. Pero bueno, digo que el mismo idioma, ¿no? Crea nacionalismo diferente, ¿no? Los bolivarianos, o qué sé, Chile que es un poquitín más gringo, Argentina que no sé dónde está porque siempre cambia, ¿sabes? Como que el idioma después va a crear una identidad cultural. Y yendo a lo de Argentina, por ejemplo, que creo que es una comparación interesante con lo de Australia, ¿no? Son 2 países, entre comillas, nuevos y han tenido completamente 2 caminos identitarios separados. Australia no tiene identidad. Australia es bueno, claramente como imagino saben, era una isla donde iban los presos de la corona. Así que eran los lumpen, la gente, los olvidados, los otros en ese caso de la colonia del mundo. O sea, se estaban jugando Inglaterra y Francia en la época el control sobre las islas del Pacífico y Holanda. Entonces Australia nunca creo que necesitó crear una identidad cultural fuerte. De hecho tiene muy poca producción cultural comparado con Argentina, realmente. Y nada, como dices, ¿qué es Australia? No sé, son como gringos que hablan británico. Básicamente esa es la única cosa y no hay lo que creen que, no sé, yendo a la gastronomía, ¿no? Que creen que es de ellos, porque realmente lo creen, es de Gran Bretaña, pero le han cambiado nombre, que es ni me acuerdo cómo se llama, Vegemite, que es como una crema de levadura, que es típica en Gran Bretaña con otro nombre, Marmite. Creo sí, que sí, sí. sí. Sí, esa es la británica y nada. Y ellos creen que el Vegemite es de ellos, increíble. Entonces, ¿sabes cómo después se van cambiando identidades por la necesidad, yo diría casi, es fuerte, pero necesidad patética de sentirse diferentes a otros, cuando en realidad no estás creando nada? Argentina, por el otro lado, pero hubo una fuerza, claramente con mucha más gente estamos hablando, eso hay que decirlo, pero hubo una inmigración más variada, diría, y eso como creó un melting pot estilo Nueva York, o sea, hay tanta gente diferente y bueno, en primis, entre comillas, creo que los tanos fueron los que más crearon esa identidad fuerte, ¿no? Como los tanos pueden tener.
De hecho, en mi experiencia, como argentinos que tengan Ma come sangre... dice questa cosa? Ma che dici? Ma che fa? No sé, esa es mi experiencia en Argentina y con los argentinos que conocí. Como que no hay tanto apego, me parece, al pasado gallego, ¿no? Al pasado español. Cuando también estuve por Mendoza y toda esa zona, ¿no? La gente, italiano, sí, mi abuelo, esto, el otro, como claramente todo el mundo. Y había los ojos que se llenaban como de ilusión, ¿no? De, wow, sí, Italia, pero fuiste. No. Pero sabes, como el abuelo que nunca volvió porque no pudo, pero se acordaba, ¿no? Esa romanticización de Italia rural de los años 50, donde si tenían 3 patatas en una familia, imagino que era tanto. Entonces también, ¿no? Como, eso me encanta citar a Mastroianni, ¿no? Mastroianni, bueno, imagino, lo conocéis, el actor, un actorazo, y llegó muy alto, Hollywood, Greta Garbo, Sofía Loren, ¿eh? Y cuando le hicieron una entrevista a final de su vida, y cuando ya estaba 80, ¿no? Y le dijeron, ¿cuál fue el momento más feliz de tu vida? Y él dijo, en la guerra, cuando todos los días había que improvisar y era como un juego, ¿sabes? Como si sentías el peligro, pero era como el juego de llegar a final del día y el día después era otro juego. Claramente de la cosa básica, ¿no? De encontrar comida, de eso, del otro. Entonces, ¿sabes? O sea, diciendo la comparación con esos argentinos que tienen ese amor hacia la patria, Italia, toda esa poronga nacionalista, pero es más un recuerdo de su infancia, de su adolescencia, de la libertad. Y la identidad creo que se crea de ahí, ¿no? Porque hay un juego muy sutil que no se resuelve, que es esta cuestión de la identidad, ¿no? De cómo sostener algo sin devenir en un fanatismo, y esta cuestión que hablábamos como lugar a donde uno va es el mejor lugar del mundo, pero con una cuestión de pero aún así no tengo el amor porque lo que realmente hay en esta tierra, sino porque lo que esa tierra significa. No es como obviamente es una cuestión simbólica, y acá lo hemos mencionado tanto a este escritor israelí que hablaba de que el nacionalismo es como una construcción, es una idea. O sea, la patria no existe, es una idea, está en tu imaginación, como dice Bob Esponja. Y cómo esto se ha llevado a todos lados, y aún así, cuando en Europa uno puede hablar de que es un crisol de culturas, realmente las culturas no se mezclan. Están los musulmanes por un lado, bueno, los marroquíes por un lado, los latinos por el otro. Es como esta cuestión de... Y lo veo mucho aquí, ¿no? Cuando alguien se da cuenta o me descubre el acento, dicen como, ¡ah! Sos uno de los nuestros, ¿no? Como, ven, te ayudo a ti porque tú tienes las mismas raíces del lugar donde yo nací. Y la eterna pregunta cuando alguien te pregunta, ¿y de dónde eres? Y yo, ¿de dónde soy? ¿No? Como me aburro en decirle a los mexicanos y a las mexicanas que el taco tiene origen sirio-libanés, que realmente no es origen mexicano. Y ahí hay una infinidad de casos en los cuales hay como una especie de desilusión para generar. ¿Qué ocurriría, no? Si los mexicanos dejaran de hacer su taco porque en realidad es de origen sirio-libanés. No tendríamos el placer de comer un taco en la Ciudad de México. Entonces es como un juego, ¿no? De qué se sostiene y qué se disuelve, qué se sostiene y qué se disuelve. Para mí dice eso de aceptar el otro, en ese caso hablando del taco, ¿no? Sin tener la obligación de ficharlo y encasillarlo en algo. Como bueno, sí, es algo que ha llegado. Ahora es mexicano. Sí, no, ¿qué significa es mexicano? ¿De dónde eres tú? Y eso creo que se ve más en los lugares, ¿no? Otra vez, como Argentina, mucho más que Europa en los últimos siglos. ¿De dónde sos? De Argentina. Sí, tu padre, tus abuelos, italiano, chino, sirio. O sea, es como el sentido, ¿qué es la identidad? Sobre todo cuando la identidad está tan mezclada. Europa, y eso es el juego con los nacionalismos y la identidad, ¿no? Y que en Europa el nacionalismo sí que se ve como algo, y la nación y el Estado como algo de, decimos, tirando a derecha. O sea, si en Italia ves una bandera italiana, dices, uff, o son muy fachas o mucho más probablemente están jugando el fútbol, como se llama, el Mundial de Italia, ¿no?
¿Por qué? Bueno, porque claramente acá hubo menos, en los últimos siglos, hubo menos melting pot, como dijiste tú, y que sé, pensando en la tierra de mi madre, en el campo de la montaña de Cerdeña, ¿cuánta gente, o sea, cuántas generaciones de gente de ahí lleva la sangre de mi madre, ¿sabes? Digo, aunque sea una isla, está muy remoto. O de donde mi padre igual, el campo del sur. Entonces no, es muy difícil ver la identidad como algo que se mezcla. Por lo menos en mi experiencia de Europa, del Mediterráneo, ¿no? De los últimos siglos. ¿Sabes? Es algo, una contingencia, como sí, yo he nacido en Roma, sí, en el mismo hospital de Prodan. Es una contingencia. O sea, tampoco eso me hace como italiano sí y tiene que gustarme café. No, no, no me gusta el café. O sea, ¿sabes? Son como, no sé, recursos vacuos y tontos al empezar una conversación de hostal. Esto de dónde eres. ¿Sabes? Porque, qué sé, o sea, si empezamos a hablar de otras cosas, qué sé yo, de cualquier cosa, o sea, mira la flor que verde de primavera, o mañana llueve, qué sé, conversaciones más tonta, bobas, pero que no tienen que ver contigo. Y después como entra en la conversación, sí, mira, porque donde yo viví, donde crecí, sí que llovía menos, llovía más. O sea, Claro, hay una, parece, hay una necesidad de catalogar al otro en... ya, y me parece muy directo y casi lo siento ataque una pregunta así. Que claramente la gente te lo hace, no. Pero esa es la diferencia entre el Mediterráneo, entre comillas, y el norte Europa o Gringolandia, ¿no? Que en lugar de preguntar de dónde eres, te preguntan cuál es tu background, tu fondo, ¿no? Imagino en Argentina, no sé si va por ahí, porque ahí como es, soy argentino, ¿no? Pero alguien de Nueva York, pongo Nueva York como centro del melting pot, ¿no? Alguien que, qué sé, sí, vive en Nueva York, pero tiene padre de aquí, madre de allá, abuelo de ahí, miles de cosas mezcladas. O Francia, por ejemplo, ¿no? Que te ven que, sí, muy bien, eres francés, pero tienes cara de filipino, qué sé, digo yo. Entonces, para no ofender, porque sé que ya eres francés, que ya eres gringo, de dónde vienes suena muy directo y muy ofensivo. Eso, como dices tú, es muy superficial y banal, y a mí me gusta jugarla un poquitín con el teatro sin ahondar en la arrogancia, ¿no? Veo como esta cuestión de... En la conciencia, y ya me voy a por un bastante metafísico, es como cómo la conciencia toma forma y cómo la forma se disuelve, ¿no? Y no lo quiero llevar al plano astrológico para no usar esas palabras, pero como esa energía de decir, a ver, las cosas tienen un origen, sí lo tienen, pero hay un invento de hace 200 años que se llama el nacionalismo, más o menos, 200 años, ponele. Verdaderamente es como ir más allá, ¿no? De la raíz, es verdaderamente ir... que también tiene que ver con el origen y de por qué amamos la etimología, que es el origen del uso de las palabras, es también el origen de, bueno, de dónde viene esa cultura. Y somos una mezcolanza de cosas, pero eso no quiere decir de alguna forma desprestigiar la tradición, la cocina, la música, todo lo contrario, en realidad realzamos el poder de la música tradicional, de la cocina, buscamos tradicionalmente cómo se hace y vamos al origen, ¿no? O sea, como tanto uno puede amar la meditación vipassana y hacerla la más pura posible. También busca cómo hacer la carbonara de la forma más real, cómo tocar una raga hindú clásica en bhakti de la forma más tradicional posible. Es como, a pesar de que pareciera, ¿no? Como centauros que estamos completamente disueltos en un montón de culturas, y porque a una forma no por un oportunismo, pero buscamos, bueno, lo mejorcito de cada cultura y la abrazamos y la incorporamos, a su vez también fortalecemos esa tradición, buscar esa identidad en el origen del hacer, es decir, en cuando el humano con sus manos, con su pensamiento, creó algo y se lo dio al mundo. Y buscamos ese origen, esa intención, quiero usar otra palabra que no sea amorosa, pero es como, ok, voy a preparar este plato, voy a escribir este libro, voy a hacer esto y entregarlo al mundo, y no dependió de realmente de qué es lo que dice mi pasaporte. Surgen estos dos choques, ¿no? Y cómo ese amor que quizás nosotros tenemos sobre el origen de las palabras, la cultura, lo puro, digamos, sin ser muggle, contra esta pureza nacionalista inventada hace 200 años que pareciera literalmente que nos choca cada vez que encontramos seres humanos en el exterior, que es como
una ilusión, un sueño que la vive la gran parte de la humanidad, en la cual romperlo en muchos casos es criminal, por ejemplo, criticar al Estado de Israel. Y por otro lado, es como chocarte todo el tiempo contra algo heredado por los boomers y por sus padres de esto es así, la patria es lo primero, antes que mi madre y mi padre. Entonces, ¿cómo haces vos para convivir con eso en paz? Para mí no es fuente de globalización y gentrificación, no es crear un mundo de Starbucks y de McDonald's. Exacto. Es todo al revés. O sea, no significa que rechazo completamente mi cultura, absolutamente no, pero entiendo que es una más. Eso es el problema con muchas identidades que no salieron de ahí, como Italia, además como es una isla, ¿no? La gente sí sale para irse 5 días a emborracharse a Barcelona o donde sea, pero como la idea identitaria como es ahí, esto es lo mejor y esto es lo único, que no es que lo mejor, es lo único, es la única manera de hacer pasta, es la única manera de, qué sé yo, tomar vino, de tirar pedos. O sea, ¿sabes? Eso es el problema, ¿no? Para mí es que no hay visión, o si hay visión, hay inseguridad de que pueda haber otra manera de vivir la vida. Entonces es el vértigo, ¿no? Creo que el juego, otra vez, la razón o algo que me lleva en la vida es aceptar el vértigo de no tener identidad, porque claramente siempre lo viví también de adolescente o de niño, ¿no? Todo el mundo jugaba Pokémon y a mí me chupaba un huevo. O qué sé, es como siempre estaba en otra, pero no. En ese caso, rechazando la adolescencia y todo eso, ¿no? Pero como que me parecía muy burde, tonto y superficial, como que todo el mundo estuviera en la misma playa, en el mismo lugar, en el mismo bar. Como, no sé, sí hay, pero vamos a buscar algo más, ¿no? Entonces, aunque yo no crea mucho en la genética, en la preponderancia genética, ¿no? de tu personalidad, y en general creo que es mucho más la gente que te rodea, como behaviorism le llaman, ¿no? El comportamentismo en italiano, conductivismo, ¿no? Sí. Entonces yo soy más de eso, pero sí que igualmente hay algo, ¿no? Hay alguna pulsión que dices, no sé, va por ahí. ¿Y qué es que me hizo no tener ganas de viajar? No tengo absolutamente nada, familia normal, medio, o sea que no había gente, como mucha gente, ¿no? de mi barrio, no había impulso de buscar algo más allá del barrio, o sea, incluso ir al centro de Roma era un viaje, era como ir de turista. Yo soy turista en el centro de Roma, no tiene nada que ver, yo soy conurbano, entre comillas, he crecido por ahí. Entonces, ¿sabes? Como había esa parte de ¿para qué salir de acá? Y eso creo que es importante, volver a toda la gente que me he cruzado en este viaje en concreto, de Australia hasta acá, de lo inútil, ¿no? Porque hay mucha gente que me pilló y me dijo, pero ¿por qué lo haces? Y ese por qué como se conecta con la falta de confort, ¿no? Como de, pero ¿por qué duermes en la calle, vas en casa de desconocido, te pones a hacer dedo en medio del desierto? Entonces, ¿sabes? Como es muy difícil explicar también a gente, ¿no? Te digo en Kazajstán porque era la última, que está saliendo de una precariedad económica, que eso para mí no es que significa mucho, ¿no? A nivel de calidad de vida. Pero bueno, que claramente durante la Unión Soviética no es que estuvieran lo mismo que Yugoslavia o Italia o Francia, ¿no? A nivel de bienestar, que todo entre comillas, ¿no? Pero ahora que están viendo las ventajas o, ¿sabes?, el bienestar que está llegando a nivel material, ¿no? Y claramente dicen, o sea, tú que vienes de esos lugares donde ya tienes el bienestar hace mucho tiempo, tu padre ya tenía esos bienestar, ¿por qué tienes que vivir sin él? ¿Por qué quieres rechazar el bienestar cuando sin problema podrías pillarte un coche, un taxi, un tren, un avión para volver? ¿Por qué tienes que pasar acá en medio de la nada donde no hay nada? ¿Y cómo se lo explicas? Es algo que claramente, o sea, otra vez, para no reahondar en la arrogancia, ¿no? Lo hago para ecología o para conocer a gente en el camino, hacer fotos. No puedes decirle eso, no entra, no. O sea, entiendo su punto de vista y claramente, o sea, los dos tenemos nuestras verdades y las dos son buenas, o sea, no es que yo tenga más razón que la persona que me critica, simplemente que son dos mundos, dos maneras diferentes, para volver a lo del barrio, ¿no? A la gente que no sale
Bueno, es muy justo que pienses esto. Y claramente eso es tu vida, pero yo no. Yo estoy en otra y no significa que esté otra vez superior, ¿no? A tu manera de vivir la vida. Tu manera es esto, y digo en general porque Solares es así, ¿no? 20 años, una mujer, hijos, trabajo, punto, y eres abuelo a los 50. Bien, pero sí, claramente yo soy raro ahí y te explico mis razones. Pero bueno, o sea, no respetamos el uno al otro, ¿no? Pero sí, la parte final del libro con que termino y me parece también importante ponerlo acá, ¿no? Y es la inutilidad. Creo que leí, era el año nuevo, leí un artículo sobre un filósofo argentino, que ni me acuerdo cómo se llama, que decía que las cosas más importantes en la vida vienen de la inutilidad, de la improductividad, porque inútil puede ser mal, pero intentamos ir a la palabra, ¿no? Más que a lo que nos genera. La improductividad, la inutilidad por ejemplo, del amor. O sea, el amor no es algo que produce algo. Sí, puedes producir progenie, pero igualmente no es exclusivo de producir progenie el amor. El amor puede ser también el amor a una madre, a un padre, a un amigo. O sea, también eso es amor a la naturaleza, a cualquier chorrada. O la amistad en sí no es productiva, porque ahí seguramente no vas a hacer hijos. O sí, quién sabe. Pero digo, sabes, como que no hay nada que te produzca una ganancia. Entonces, todas las cosas que son, para mí y para los románticos y postrománticos, más importantes en la vida, son improductivas. Y este viaje que hice de 9 meses en la carretera es completamente inútil. O sea, no tiene ninguna producción. Sí, bueno, he escrito un libro, pero no sirve para nada. O sea, para muchísima gente, y lo entiendo, y es justo a nivel de palabra, de etimología, ha sido completamente inútil. Eso no significa que yo lo vea como algo negativo y me arrepiente, todo lo contrario. Pero es eso, es también intentar jugar, ¿no? Con qué significa lo productivo y qué valor le damos a lo productivo. O sea, que ya lo productivo ha llegado a ser útil y lo útil es bueno y lo inútil es malo. No, yo digo que el inútil es bueno también. Que no es, otra vez, porque me gusta también esa parte de no binarizar, ¿no? Y no hacer polos, que si uno es bueno, el otro es malo. No, gato de Schrödinger, los dos son buenos. O sea, el gato está vivo y está muerto. Sí, es así, aceptamos esa contradicción, ya. Sí, y como arrancó el prólogo del retrato de Dorian Gray con Oscar Wilde, que la conclusión tan hermosa es que todo arte es completamente inútil. Y sería hermoso y hasta creo que completamente útil tatuarse ese tatuaje en el cuerpo, en recordar que no todo tiene que tener un sentido, no todo tiene que tener una rentabilidad económica. Darle a la humanidad otra perspectiva. Es decirles, otro punto de vista es posible. Las cosas no necesariamente se tienen que hacer de esta manera. Y a veces con tener una fijación en un mismo punto de vista toda una vida y por generaciones es difícil creer que hay otra forma de ver el mundo. Y generalmente ese proceso es doloroso porque se llama desilusión. Pero quizás la utilidad o la productividad de esa inutilidad es aportarle al mundo un punto de vista diferente, una perspectiva diferente, en decir, no todo lo que crees y no todo lo que sientes es real, sino que también al mismo tiempo existen otras formas que también son reales. Gracias. A ti.